Pliosaurus, el depredador supremo de los mares jurásicos. En las profundidades de un océano prehistórico, algo se mueve, algo colosal, algo que convertiría al gran tiburón blanco moderno en poco más que un aperitivo. Imagina por un momento que estás nadando en aguas tropicales hace 150 millones de años. El agua está tibia, cristalina, te sientes seguro, pero desde las profundidades unos ojos del tamaño de pelotas de tenis te observan. Y has cometido un error fatal. Estás en el menú del día. Hace 150 millones de años, mucho antes de que el Tyrannosaurus Rex caminara sobre la Tierra, los océanos del período Jurásico eran dominados por una criatura tan letal, tan perfectamente diseñada para matar, que no tenía rival en su mundo acuático. Su mandíbula medía más de 2,5 metros de largo. Sus dientes eran del tamaño de plátanos. Su mordida era 4 veces más potente que la del Tyrannosaurus Rex, y su nombre era Pliosaurus. Aquí va un dato que te pondrá la piel de gallina. Si el Pliosaurus viviera hoy, podría partir un automóvil compacto por la mitad con una sola mordida. Y lo haría sin despeinarse. Bueno, técnicamente no tenía pelo, pero entienden la idea. Este no es un dinosaurio, es algo mucho más aterrador. Bienvenidos al mundo del superdepredador que convirtió los mares jurásicos en su coto de caza privado. Y créanme, no querrían haber sido un pez en aquel entonces. ¿Qué es un Pliosaurus? Para entender al Pliosaurus, primero debemos aclarar un malentendido común. A pesar de vivir en la misma época que los dinosaurios, el Pliosaurus no era un dinosaurio. Era un reptil marino, específicamente un pliosaurio, perteneciente al grupo de los plesiosaurios. Y aquí viene la parte confusa que ha frustrado a generaciones de estudiantes. Todos los pliosaurios son plesiosaurios, pero no todos los plesiosaurios son pliosaurios. Es como decir que todos los chihuahuas son perros, pero no todos los perros son chihuahuas. Excepto que en este caso uno de los chihuahuas pesa 12 toneladas y puede comerte de un bocado. Mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, los pliosaurios reinaban en los océanos. Evolucionaron por separado, adaptándose perfectamente a la vida marina durante millones de años. De hecho, mientras el Tyrannosaurus Rex aún faltaban más de 80 millones de años para aparecer, el Pliosaurus ya llevaba décadas de millones de años perfeccionando el arte de ser absolutamente aterrador. El Pliosaurus poseía 4 aletas poderosas que funcionaban como remos gigantes, impulsándolo a través del agua con una agilidad sorprendente para su tamaño masivo. A diferencia de sus primos de cuello largo, los plesiosaurios, el Pliosaurus tenía un cuello corto y grueso, diseñado no para la elegancia, sino para la potencia bruta. Piénsenlo así, los plesiosaurios de cuello largo eran como las jirafas del océano, elegantes pescadores que capturaban presas pequeñas. El Pliosaurus era más bien como un toro de lidia con mandíbulas de cocodrilo y el temperamento de un tiburón hambriento. No pescaba, cazaba. Los fósiles descubiertos revelan un animal que alcanzaba entre 10 y 13 metros de longitud, aunque algunos especímenes sugieren que podría haber crecido aún más. Pesaba aproximadamente 12 toneladas, equivalente a 2 elefantes africanos adultos. Para ponerlo en perspectiva, si pusieras un Pliosaurus adulto en una piscina olímpica, desplazaría tanto agua que los nadadores del otro lado literalmente saldrían volando. No es una exageración científica, es física básica aplicada a un reptil ridículamente grande. Anatomía de un superdepredador. La cabeza del Pliosaurus era una obra maestra evolutiva del diseño letal. Con más de 2,5 metros de longitud, su cráneo era una máquina de matar perfectamente equilibrada entre fuerza y velocidad. 2,5 metros de cráneo. Eso es más largo que la altura promedio de un jugador profesional de baloncesto. Ahora imaginen ese cráneo lleno de dientes del tamaño de plátanos persiguiéndolos bajo el agua. Dulces sueños. Sus dientes no eran como las cuchillas serradas del Tyrannosaurus Rex. Eran conos macizos, algunos alcanzando 30 centímetros de longitud, diseñados para perforar, agarrar y destrozar. Estos dientes no cortaban, aplastaban huesos y desgarraban carne con facilidad brutal. Un paleontólogo británico una vez describió estos dientes como estacas de tienda de campaña hechas de marfil mortal. Y tenía razón. Cuando el Pliosaurus mordía, no soltaba. Físicamente, no podía hacerlo sin destrozar primero lo que había atrapado. Los científicos estiman que la fuerza de mordida del Pliosaurus alcanzaba las 33.000 libras, aproximadamente 147.000 newtons. Para ponerlo en perspectiva, eso es 4 veces más potente que el Tyrannosaurus Rex y 10 veces más fuerte que cualquier cocodrilo moderno. Aquí va un experimento mental perturbador. Esa fuerza es suficiente para atravesar una armadura medieval como si fuera papel de aluminio. Los caballeros de la Edad Media no habrían durado ni 3 segundos contra este monstruo. Afortunadamente para ellos, 140 millones de años los separaban.
Esta potencia provenía de músculos masivos que conectaban la mandíbula inferior con el cráneo. Cuando el Pliosaurus cerraba sus fauces, ninguna criatura marina del Jurásico podía escapar. De hecho, marcas de mordidas encontradas en fósiles de otros reptiles marinos muestran que el Pliosaurus literalmente partía huesos de 30 centímetros de grosor como si fueran palillos. Pero la verdadera genialidad del Pliosaurus residía en su sistema de propulsión. Sus 4 aletas no eran simplemente apéndices para nadar, eran armas de velocidad y maniobra. Moviendo las aletas delanteras y traseras en sincronía, el Pliosaurus podía acelerar rápidamente, girar con precisión y emboscar a sus presas con efectividad letal. Los ingenieros modernos han estudiado la biomecánica de estas aletas y han descubierto algo fascinante. El diseño es tan eficiente que los submarinos actuales utilizan principios similares en sus sistemas de propulsión. Básicamente, la naturaleza inventó la tracción a 4 aletas 150 millones de años antes que nosotros. Las estimaciones sugieren que podía alcanzar velocidades de hasta 8 km por hora en ráfagas cortas, suficiente para cerrar la distancia con cualquier presa antes de que pudiera reaccionar. 8 km por hora no suena impresionante hasta que te das cuenta de que estamos hablando de 12 toneladas acelerando en el agua. Es como ver un autobús escolar moviéndose bajo el agua. Y ese autobús escolar quiere comerte. El Océano Jurásico, un mundo perdido. Para comprender verdaderamente al Pliosaurus debemos viajar 150 millones de años atrás, al periodo Jurásico medio y tardío. El mundo era radicalmente diferente. Y cuando digo radicalmente diferente no me refiero a que los coches volaban o había wifi gratuito. Me refiero a que si te despertaras en ese mundo, literalmente, no reconocerías ni un solo continente. Ni siquiera sabrías dónde estabas. Los continentes que conocemos hoy no existían. Un supercontinente llamado Pangea comenzaba a fragmentarse, creando mares poco profundos y cálidos que cubrían vastas extensiones del planeta. Estos mares eran el hogar del Pliosaurus. Básicamente, el Océano Jurásico era como el Caribe, pero en esteroides y lleno de criaturas que te convertirían en cena sin pensárselo 2 veces. El Océano Jurásico bullía de vida. Ammonites con conchas espirales del tamaño de ruedas de camión flotaban en las corrientes. Peces prehistóricos en innumerables variedades llenaban las aguas. Calamares gigantes se deslizaban por las profundidades. Imaginen ir al acuario y ver un calamar del tamaño de un minibús. Ahora imaginen que ese calamar también está huyendo aterrorizado de algo mucho más grande. Bienvenidos al Jurásico, otros reptiles marinos compartían estos océanos. Los Ichthyosaurus, parecidos a delfines, pero mucho más grandes, cazaban en manadas. Eran rápidos, ágiles y aparentemente seguros en su dominio acuático. Con su aspecto simpático y aerodinámico, probablemente pensaban que lo tenían todo controlado. Aparentemente, porque cuando el Pliosaurus aparecía, ninguna criatura estaba realmente a salvo. Los Ichthyosaurus aprendieron por las malas que ser rápido no sirve de nada si algo 2 veces más grande te ataca por sorpresa desde abajo. Incluso los plesiosaurios de cuello largo, primos del Pliosaurus y depredadores por derecho propio, podían convertirse en presas. Fósiles descubiertos muestran marcas de mordida de pliosaurio. En hueso de plesiosaurio, evidencia directa de que el Pliosaurus practicaba el canibalismo ocasional o atacaba a sus parientes cuando la oportunidad se presentaba. Sí, has oído bien, el Pliosaurus ocasionalmente se comía a sus propios primos. Las reuniones familiares en el Jurásico debían ser extremadamente tensas. Imaginen el equivalente prehistórico de no invitamos al primo Carlos porque la última vez se comió al tío Pedro. Sobre las olas, pterosaurios gigantes planeaban, pescando en las aguas superficiales. Pero incluso estas criaturas voladoras debían tener cuidado. Un Pliosaurus hambriento podía saltar desde las profundidades para atrapar a un pterosaurio desprevenido que rozara la superficie del agua. Los pterosaurios desarrollaron una regla no escrita. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vueles demasiado cerca del agua. Los que ignoraban esta regla desaparecían en un espectacular surtidor de agua y terror. Natural selection at its finest, como dirían los angloparlantes. Estrategias de caza, el arte de matar. El Pliosaurus no era simplemente grande y poderoso. Era un cazador inteligente con estrategias sofisticadas perfeccionadas durante millones de años de evolución. Básicamente, tenía 150 millones de años de experiencia en el negocio de ser absolutamente letal. Su táctica favorita era el ataque desde abajo. Nadando en aguas más profundas y oscuras, el Pliosaurus se confundía con las sombras del océano. Desde esta posición, podía observar las siluetas de sus presas recortadas contra la luz de la superficie. Esta técnica tiene un nombre en biología marina moderna: contrailuminación inversa.
Es la misma estrategia que usan los grandes tiburones blancos, excepto que el Pliosaurus la inventó primero. El tiburón blanco básicamente le copió la tarea al Pliosaurus 130 millones de años después. Cuando identificaba un objetivo, un Ichthyosaurus, un pez grande o incluso otro reptil marino, el Pliosaurus aceleraba verticalmente. Sus aletas impulsaban su masa de 12 toneladas hacia arriba con velocidad devastadora. Era como un misil teledirigido pero hecho de músculo, hueso y malicia pura. El impacto era catastrófico. Las mandíbulas se cerraban con fuerza suficiente para romper instantáneamente la columna vertebral de la presa. Los dientes perforaban carne, músculo y hueso. No había escape posible. De hecho, algunos fósiles de presas muestran que murieron tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Un momento estaban nadando tranquilamente y al siguiente ya estaban siendo digeridos. El Pliosaurus entonces sacudía a su víctima violentamente, una técnica conocida como giro mortal, similar a la empleada por los cocodrilos modernos. Este movimiento desgarraba la carne y separaba grandes pedazos del cuerpo de la presa. Los paleontólogos han calculado que un Pliosaurus adulto, sacudiendo su cabeza, podía generar fuerzas de hasta 5.000 newtons en el cuello de su víctima. Para que te hagas una idea, eso es equivalente a que un pequeño automóvil te golpee a 30 km por hora. Excepto que este automóvil tiene dientes y está sucediendo bajo el agua. Pero el ataque desde abajo no era su única estrategia. El Pliosaurus también utilizaba emboscadas. Se ocultaba cerca de formaciones rocosas o en aguas turbias, esperando pacientemente a que una presa se acercara demasiado. Podía permanecer casi inmóvil durante horas, como una estatua viviente de pesadilla hasta que algo comestible pasaba demasiado cerca. En aguas abiertas, el Pliosaurus empleaba la persecución directa. Aunque no era el reptil marino más rápido, su resistencia y potencia le permitían mantener una persecución prolongada hasta que la presa se agotaba. Era el equivalente marino de un maratonista de 12 toneladas con mandíbulas capaces de partir huesos. Algunos científicos especulan que los pliosaurios jóvenes podrían haber cazado en grupos, aunque esta teoría es debatida. Si es cierta, convertiría al Pliosaurus en un depredador aún más aterrador. Inteligente, social y coordinado. Imaginen una manada de lobos. Ahora imaginen que cada lobo pesa 12 toneladas, nada bajo el agua y tiene mandíbulas que podrían morder un coche por la mitad. Ahora entienden por qué esta teoría mantiene despierto por la noche a algunos paleontólogos. Fósiles y descubrimientos. Nuestra comprensión del Pliosaurus proviene de fósiles extraordinarios descubiertos principalmente en Europa, especialmente en Inglaterra, Francia y Rusia. Y la historia de cómo encontramos estos fósiles es casi tan fascinante como las criaturas mismas. La historia del descubrimiento de pliosaurios está íntimamente ligada a Mary Anning, la legendaria cazadora de fósiles británica del siglo XIX. Aunque es más famosa por sus descubrimientos de ictiosaurios y plesiosaurios, su trabajo sentó las bases para comprender los reptiles marinos jurásicos. Mary Anning vivía en Lyme Regis, una ciudad costera inglesa, y comenzó a buscar fósiles a los 11 años de edad para ayudar a mantener a su familia. A los 12 años encontró el primer esqueleto completo de ictiosaurio jamás descubierto. Los científicos de la época, todos hombres, inicialmente se negaron a creerle. Una niña de 12 años acababa de reescribir la paleontología y los académicos victorianos no sabían cómo procesarlo. En 2002, un coleccionista aficionado descubrió en la costa de Dorset lo que se convertiría en uno de los especímenes de pliosaurio más completos jamás encontrados. Apodado Predator X por los medios, este fósil reveló detalles sin precedentes sobre la anatomía del animal. Aquí viene la parte graciosa. Lo llamaron Predator X porque suena intimidante y vendía más periódicos. El nombre científico real es Pliosaurus funkei, nombrado así en honor al paleontólogo noruego Øystein Funke. Pero admitámoslo, Predator X suena mucho más aterrador en un titular que Pliosaurus funkei. ¿El marketing gana otra vez? El análisis de este espécimen, posteriormente clasificado como Pliosaurus funkei, confirmó las estimaciones sobre la potencia de su mordida y proporcionó información crucial sobre su estructura muscular y capacidades sensoriales. Los científicos pudieron calcular con bastante precisión exactamente cuán devastador era este animal. La respuesta, muy devastador. En 2008, en la isla de Spitsbergen, en el Ártico noruego, se descubrió otro espécimen masivo. Este pliosaurio, que medía aproximadamente 15 metros de longitud según estimaciones preliminares, sugería que algunos individuos crecían mucho más de lo que se pensaba anteriormente.
Encontrar un fósil de Pliosaurus en el Ártico noruego plantea una pregunta obvia. ¿Qué demonios hacía un reptil marino tropical en el Ártico? La respuesta es que hace 150 millones de años esa región era un mar tropical cálido. La Tierra ha cambiado bastante desde entonces, lo cual es reconfortante porque significa que hoy no tenemos que preocuparnos por pliosaurios gigantes acechando en aguas noruegas. Los dientes de pliosaurios se encuentran con relativa frecuencia. Cada diente cuenta una historia. El desgaste en sus puntas revela la dieta del animal, las fracturas indican luchas con presas poderosas y su tamaño proporciona pistas sobre la edad y dimensiones del individuo. Un paleontólogo una vez bromeó diciendo que si encuentras un diente de pliosaurio del tamaño de un plátano grande, significa que el dueño de ese diente probablemente no estaba en la categoría de peso ligero. Ciencia de clase mundial, señoras y señores. Las tecnologías modernas como el escaneo tomográfico y el modelado tridimensional permiten a los paleontólogos reconstruir digitalmente estos animales extintos con precisión asombrosa. Cada nuevo fósil refina nuestra comprensión del superdepredador de los mares jurásicos. Básicamente, ahora podemos crear versiones virtuales del Pliosaurus con más detalle del que Mary Anning jamás habría imaginado. Aunque probablemente ella habría disfrutado jugando con un modelo tridimensional en computadora, era ese tipo de persona. Vida y comportamiento. A pesar de ser un depredador oceánico, el Pliosaurus mantenía conexiones con la Tierra que revelan aspectos fascinantes de su biología. Y algunas de estas conexiones eran francamente inconvenientes para un animal de 12 toneladas. Como todos los reptiles marinos, el Pliosaurus necesitaba aire para respirar. No tenía branquias como los peces. Esto significaba ascender regularmente a la superficie. Un momento potencialmente vulnerable pero inevitable. Imaginen ser el depredador más temible del océano, capaz de destrozar cualquier cosa que se cruce en tu camino, pero cada 20 minutos tener que subir a tomar aire como un turista haciendo snorkel. La evolución tiene sentido del humor. Los científicos debaten si el Pliosaurus ponía huevos en tierra como las tortugas marinas modernas o si daba a luz crías vivas en el agua, como algunos reptiles marinos posteriores. La evidencia fósil no ha resuelto definitivamente esta cuestión, pero la mayoría de los paleontólogos se inclinan por el nacimiento vivíparo. Piénsenlo, un Pliosaurus hembra de 12 toneladas arrastrándose por una playa para poner huevos habría sido un espectáculo digno de ver. También habría dejado huellas del tamaño de cráteres pequeños. El hecho de que no hayamos encontrado tales huellas sugiere que probablemente daban a luz en el agua, lo cual tiene mucho más sentido para algo tan grande y torpemente terrestre. Las crías de Pliosaurus nacían completamente formadas pero vulnerables. Con apenas 2 o 3 metros de longitud al nacer, los jóvenes pliosaurios debían evitar no solo a otros depredadores marinos, sino también a adultos de su propia especie. Sí, los Pliosaurus adultos ocasionalmente se comían a las crías de otros Pliosaurus. La paternidad en el Jurásico era brutal. No había libros de crianza, no había consejos de expertos, solo la regla de supervivencia. Crece rápido o conviértete en cena, incluso si quien te quiere comer es tu tío segundo. Los fósiles muestran evidencia de heridas curadas, indicando que los pliosaurios adultos ocasionalmente se enfrentaban entre sí. Estas luchas probablemente ocurrían por territorio, pareja o dominancia. Las cicatrices testifican que el Pliosaurus, a pesar de ser el depredador supremo, no vivía sin conflictos. Algunos especímenes muestran marcas de mordidas que claramente fueron hechas por otro Pliosaurus. En otras palabras, de vez en cuando, 2 de estos monstruos se encontraban y decidían resolver sus diferencias de la manera más directa posible, mordiéndose mutuamente con 147.000 newtons de fuerza. Las peleas de bar modernas no tienen nada comparado con esto. ¿Cuánto tiempo vivía un Pliosaurus? Los científicos estiman que podían alcanzar entre 30 y 40 años de edad, comparable a grandes tiburones modernos. Los primeros años eran los más peligrosos. Aquellos que sobrevivían hasta la adultez se convertían en prácticamente invulnerables. 30 a 40 años no parece mucho hasta que te das cuenta de que cada uno de esos años lo pasaba siendo aterrador. Imaginen tener una carrera de 4 décadas como el depredador oceánico más letal. Es como ser el campeón mundial de boxeo peso pesado durante 40 años consecutivos. Excepto que tu ring es todo el océano y tus oponentes son otros monstruos prehistóricos. Investigaciones sobre su metabolismo sugieren que el Pliosaurus podría haber sido mesotérmico, una condición intermedia entre sangre fría y sangre caliente. Esto le habría permitido mantener cierta actividad constante mientras conservaba energía, una adaptación perfecta para un depredador emboscador. En términos simples, el Pliosaurus era lo suficientemente cálido como para ser activo y mortal,
cuando necesitaba serlo, pero no tanto como para desperdiciar energía, manteniéndose caliente todo el tiempo. Era eficiencia energética aplicada al asesinato. La naturaleza realmente pensó en todo. Comparaciones con depredadores modernos y extintos. Para apreciar verdaderamente al Pliosaurus, debemos compararlo con otros grandes depredadores, tanto extintos como modernos. Y créanme, estas comparaciones nos ayudarán a entender exactamente cuán ridículamente poderoso era este animal. El gran tiburón blanco moderno, con su longitud máxima de 6 metros y su mordida de 1.800 kilogramos de fuerza, es considerado el superdepredador oceánico actual. El Pliosaurus lo duplicaba en tamaño y cuadruplicaba su fuerza de mordida. En otras palabras, si un gran tiburón blanco se encontrara con un Pliosaurus en una máquina del tiempo acuática, el tiburón moderno necesitaría cambiar inmediatamente de pantalones. Si los tiburones usaran pantalones, claro. El punto es que no sería ni remotamente una pelea justa. El megalodon, el tiburón gigante prehistórico que vivió millones de años después del Pliosaurus, alcanzaba 18 metros y poseía la mordida más poderosa jamás medida en cualquier animal. Sin embargo, el Pliosaurus habría sido más ágil y maniobrable que el masivo megalodón. El megalodón era básicamente un submarino viviente con dientes. Era enorme, aterrador y tenía una mordida que podría partir una ballena por la mitad. Pero el Pliosaurus era como un caza espacial comparado con ese submarino. Más pequeño, más rápido, más maniobrable. En un enfrentamiento entre los dos dependería de quién atacara primero. Aunque probablemente nunca sabremos la respuesta, porque vivieron en épocas completamente diferentes, lo cual es decepcionante para algunos y un alivio para otros. Los mosasaurus del Cretácico, que llegaron decenas de millones de años después, ocuparon un nicho ecológico similar al del Pliosaurus. Algunos mosasaurios alcanzaban 17 metros, superando al Pliosaurus en tamaño, pero posiblemente no en potencia de mordida pura. Los mosasaurios básicamente heredaron el trabajo del Pliosaurus, ser el terror de los océanos. Es como si el océano dijera: muy bien, el Pliosaurus se ha jubilado, necesitamos a alguien que ocupe su posición. Ah, aquí están los mosasaurios, perfecto, ustedes están contratados. Su trabajo es ser aterradores. Comiencen el lunes. La comparación con el Tyrannosaurus Rex es inevitable. Aunque el T-Rex es más famoso, el Pliosaurus poseía una mordida proporcionalmente más poderosa y vivió 65 millones de años antes. Si ambos hubieran existido simultáneamente en sus respectivos dominios, cada uno habría sido el rey indiscutible. El Tyrannosaurus Rex es la estrella de rock de los depredadores prehistóricos. Tiene películas, juguetes, camisetas. El Pliosaurus es más bien como el músico de jazz increíblemente talentoso que nadie conoce, pero que otros músicos respetan profundamente. Ambos eran letales, ambos eran reyes, pero uno tiene mejor agente de publicidad. Entre los depredadores modernos, la orca es quizás el más comparable al Pliosaurus en términos de inteligencia, estrategia de caza y dominio ecológico. Ambos son cazadores versátiles, capaces de atacar presas de diversos tamaños y adaptar sus tácticas según la situación. Las orcas modernas son asombrosamente inteligentes. Tienen culturas, dialectos, estrategias de caza transmitidas entre generaciones. El Pliosaurus probablemente no organizaba reuniones familiares ni tenía dialectos regionales. Pero en términos de ser un depredador adaptable y dominante, el paralelo es válido. Ambos llegaron a la cima de sus respectivos océanos no solo por fuerza bruta, sino por ser inteligentes. El cocodrilo de agua salada, el reptil vivo más grande, posee muchas características que recuerdan al Pliosaurus: emboscadas pacientes, mordida devastadora y el infame giro mortal. Sin embargo, incluso el cocodrilo más grande es diminuto comparado con el antiguo pliosaurio. El cocodrilo de agua salada más grande jamás registrado medía aproximadamente 6 metros y pesaba más de 1000 kilos. Impresionante, ¿verdad? Ahora imaginen que ese cocodrilo fuera el doble de largo y pesara 10 veces más. Eso es el Pliosaurus. El cocodrilo moderno es esencialmente la versión de bolsillo del Pliosaurus. Una versión de bolsillo que todavía puede matarte, pero ya entienden la comparación. Extinción. El fin de un reinado aproximadamente hace 145 millones de años, al final del periodo Jurásico, el reinado del Pliosaurus comenzó a declinar. Y como todas las grandes historias, esta también tiene un final. Aunque este final tomó millones de años en desarrollarse, lo cual es muy diferente de los finales cinematográficos a los que estamos acostumbrados. Los cambios climáticos globales alteraron dramáticamente los océanos del mundo. Las temperaturas fluctuaron, los niveles del mar cambiaron y las corrientes oceánicas se reorganizaron.
Estos cambios ambientales afectaron toda la cadena alimentaria marina. Básicamente, el planeta decidió reorganizar completamente sus océanos sin consultar primero con sus habitantes. Imaginen llegar a casa un día y descubrir que alguien ha cambiado toda la disposición de los muebles, la temperatura del termostato y además ha eliminado la mitad de la comida del refrigerador. Ahora multipliquen eso por escala planetaria durante varios millones de años. Las especies de presa del Pliosaurus comenzaron a disminuir. Los amonetes, peces y otros reptiles marinos que constituían su dieta sufrieron extinciones y reducciones poblacionales. Sin suficiente alimento, los grandes depredadores como el Pliosaurus no podían sostener sus poblaciones. Aquí está el problema con ser un superdepredador de 12 toneladas. Necesitas comer muchísimo. Un Pliosaurus adulto probablemente necesitaba consumir cientos de kilos de carne cada semana solo para mantenerse vivo. Cuando la comida se vuelve escasa, los animales grandes son los primeros en sufrir. Es la cruel matemática de la biología. Más grande eres, más comes, y cuando no hay suficiente comida, eres el primero en pasar hambre. Adicionalmente, nuevos competidores surgieron. Los primeros mosasaurios y tiburones más evolucionados comenzaron a ocupar nichos ecológicos similares, compitiendo por los recursos decrecientes. El Pliosaurus ya no tenía el océano para sí solo. Era como ser el único restaurante en la ciudad durante décadas y de repente aparecen 3 cadenas de comida rápida compitiendo por los mismos clientes. Excepto que en este caso todos están compitiendo por quién se come a quién. El Pliosaurus no desapareció en un evento de extinción masiva repentino, sino a través de un declive gradual que duró millones de años. Las poblaciones se fragmentaron, se redujeron y eventualmente se extinguieron completamente. No hubo un día específico en que el último Pliosaurus murió, no hubo un momento dramático, solo una lenta y gradual desaparición mientras el mundo cambiaba a su alrededor. En cierto modo, es más triste que una extinción repentina. Fue simplemente una especie increíble que lentamente se quedó sin lugar en un mundo cambiante. Para cuando llegó el periodo Cretácico, el Pliosaurus había desaparecido, pero su legado evolutivo persistió. Los mosasaurios heredarían su posición como superdepredadores oceánicos durante otros 80 millones de años, hasta que ellos también se extinguieran en el evento que eliminó a los dinosaurios. La ironía es deliciosa. El Pliosaurus dominó los océanos durante millones de años y luego se extinguió gradualmente debido al cambio climático. Los mosasaurios tomaron su lugar, dominaron durante otros 80 millones de años y luego fueron eliminados por un asteroide. La naturaleza tiene formas muy diferentes de terminar las cosas. A veces es un cambio lento e inexorable. A veces es una roca espacial del tamaño de una montaña. Ambas funcionan igualmente bien para causar extinciones. Legado y conclusión. Hoy, el Pliosaurus vive en museos de historia natural alrededor del mundo. Sus esqueletos fosilizados, testimonio silencioso de un tiempo cuando los océanos pertenecían a reptiles gigantes. Y permítanme decirles, ver uno de estos esqueletos en persona es una experiencia que cambia la perspectiva. Cada fósil que estudiamos nos cuenta más sobre este extraordinario depredador. Nos revela cómo evolucionó, cómo cazaba, cómo vivía y cómo eventualmente se extinguió. La paleontología moderna continúa descubriendo nuevos secretos en huesos de 150 millones de años de antigüedad. Piénsenlo, estos huesos son más antiguos que las montañas que vemos hoy. Son más antiguos que muchos océanos. Han sobrevivido a cambios climáticos masivos, movimientos tectónicos y 150 millones de años de historia geológica. Y aún así, siguen aquí contándonos historias. Si eso no es impresionante, no sé qué lo es. El Pliosaurus representa la perfección evolutiva en diseño de depredador marino. Durante millones de años, ninguna criatura en los océanos jurásicos podía desafiarlo. Su combinación de tamaño, potencia, velocidad e inteligencia lo convirtió en una máquina de matar suprema. Pero aquí está la cosa fascinante. El Pliosaurus no era un monstruo, era simplemente un animal haciendo lo que la evolución lo había diseñado para hacer. No era malvado, no era cruel. Era, en su esencia, perfectamente adaptado a su entorno. El hecho de que ese entorno requiriera morder cosas con 147.000 newtons de fuerza es solo un detalle técnico. Mirando nuestros océanos actuales, es casi imposible imaginar que criaturas como el Pliosaurus una vez patrullaron estas mismas aguas. Los mares han cambiado radicalmente, las especies han evolucionado y se han extinguido innumerables veces, pero el legado del Pliosaurus permanece. A veces me gusta pensar qué pensaría un Pliosaurus si pudiera ver nuestros océanos modernos. Probablemente estaría confundido por la ausencia de amonites gigantes. Definitivamente intentaría comerse un barco de pesca, creyendo que es algún tipo de presa nueva y extraña. Y sin duda,
Se preguntaría qué demonios son esas criaturas ruidosas de 2 patas que navegan en cajas flotantes. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender completamente a este gigante marino. Quizás algún día encontremos un esqueleto aún más completo, preservado en circunstancias excepcionales, que nos revele los últimos misterios del Pliosaurus. Los paleontólogos son optimistas por naturaleza. Tienen que serlo. Pasan años buscando fragmentos de hueso en rocas y cuando encuentran algo, es motivo de celebración. Cada diente, cada vértebra, cada pequeño fragmento de hueso es una pieza del rompecabezas. Y el rompecabezas del Pliosaurus, aunque incompleto, ya revela una imagen extraordinaria. Mientras tanto, podemos maravillarnos ante este superdepredador del pasado profundo, el Pliosaurus, el rey indiscutido de los mares jurásicos, cuya mordida era más poderosa que la del T-Rex, cuyo reinado duró millones de años y cuyo nombre significa simplemente más lagarto. Pero no era simplemente más lagarto. Era el depredador marino más letal de su era, y su historia, preservada en piedra, continúa fascinándonos 150 millones de años después de su desaparición. En un universo de casi 14.000 millones de años, el Pliosaurus existió durante una fracción infinitesimal del tiempo, y sin embargo dejó una marca indeleble, no a través de construcciones, ni arte, ni lenguaje, sino simplemente siendo tan extraordinariamente bueno en lo que hacía que millones de años después seguimos hablando de él. Eso, señoras y señores, es un legado. El Pliosaurus está extinto, pero nunca será olvidado. Y mientras haya paleontólogos excavando en acantilados costeros, documentalistas, creando videos educativos y personas fascinadas por el pasado profundo de nuestro planeta, el rey de los mares, jurásicos, seguirá nadando en nuestra imaginación colectiva. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Espero que la próxima vez que miren el océano, aunque sea por un momento, se imaginen lo que acechaba bajo esas olas hace 150 millones de años. Y agradezcamos que hoy solo tengamos que preocuparnos por tiburones normales, los cuales comparados con el Pliosaurus son prácticamente cachorritos.